¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más aquí a su programa Criterios, donde como cada miércoles nosotros siempre analizamos temas de carácter coyuntural. A ver, ¿qué estaremos dialogando en esta ocasión? Bueno, ¿qué está pasando en la parte política? ¿Qué propuestas han salido desde la Asamblea Legislativa? ¿Qué se está dialogando respecto a la propuesta de ley de agentes extranjeros que a una parte de la población le preocupa y otra parte dice, no, es que significativamente esa ley la necesitamos y es urgente? Por otra parte, nosotros también pensamos que es suficientemente importante tocar sobre temas económicos. ¿Por qué? Porque es lo que menos se habla y esto es de carácter muy importante para visualizar cómo nos encontramos y hacia dónde vamos caminando. Pero esto y más lo vamos a hablar en esta noche con nuestros analistas Marvin Aguilar y Ronald Umaña. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Un saludo a la audiencia de Canal 8 y un gusto de estar con Ronald también y contigo aquí en Criterios. Ronald, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación, es un placer venir acá todos los miércoles por la noche a que discutamos estos temas. Es un gusto estar con Marvin y por sobre todo un abrazo fraternal para la teleaudiencia. Bueno, señores, empezamos precisamente con este tema de carácter económico como tal. ¿Cómo está el país actualmente? Nosotros podemos ver que análisis políticos hay muchísimos, es lo que frecuentemente se hace. Pero de vez en cuando dejamos el carácter económico de lado y la vida económica del Estado es sumamente importante para entender cuáles son las modificaciones o los cambios que se deben hacer o si vamos por el camino correcto y debemos mantenernos. Y precisamente en esta ocasión quiero preguntarles a ustedes sobre cómo se encuentra El Salvador a nivel de riesgo crediticio en la región. ¿Estamos bien o es que estamos camino a una crisis económica? ¿Qué piensan nuestros analistas? Doy la palabra. Quizás Ronald tiene, digamos, un dato interesante de una gráfica, que hay que decirlo. Nosotros vamos a hacer un análisis, ninguno de nosotros, tú eres economista. Sí. Ah, ok, sí, pero yo soy antropólogo, entonces lo vamos a hacer desde el análisis político, en mi caso, para entender hacia dónde nos ubicamos, y siguiendo obviamente las tendencias de los expertos económicos en torno a lo que se avecina tanto en el mundo y cómo debería el país estarse preparando para lo que se avecina y no nos estamos preparando para lo que se avecina. Okay. Excelente. Ronald, entiendo que por ahí hay como una especie de tabla que nos puede mostrar cómo estamos respecto a la situación. Sí, vamos a ver, mira, primero hay que decir algo. Somos el tercer país en América con más alto riesgo económico. El primero es Venezuela, que está tremendamente quebrado desde hace muchísimos años. El segundo es Argentina, que en este momento lleva una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y el tercero somos nosotros. Ese es el cuadro que nos demuestra, según el ENVI, que es el que mide el riesgo país. Mira, nosotros somos la gráfica azul, estamos en 11.21 de riesgo. Eso es históricamente lo más alto que he visto en el país. Cuando tú ves el pico que tenemos aquí a la izquierda, donde dice El Salvador, eso fue la época de la pandemia. Mira, todas las economías estábamos problemadas, nosotros más que nadie. Pero nosotros no nos hemos logrado estabilizar económicamente, sino que al contrario, seguimos con problemas graves. Estamos en 11.21. Latinoamérica anda en 3.7, ¿verdad? Sí, 3.7. Y Panamá 1.81. Imagínate los niveles. Panamá en 1.81 y nosotros en 11.21. Si nosotros fuésemos a prestar dinero con ese nivel, a nosotros nos prestarían el dinero al 12%. Panamá se lo prestarían quizás como a 1.5. Imagínate lo que nos cuesta la plata, lo que nos cuesta el dinero. Y si pusiésemos a expurgar bien la gráfica, cuando ven los puntos altos esos, por lo general eso es cuando le dieron el golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía. Porque algo tienen que entender nuestros políticos, que cada vez que destruimos la democracia, cada vez que le pegamos un golpe a la institucionalidad del país, nuestro riesgo aumenta. El Fondo Monetario se aleja. O sea que el crédito de esos 1.300 millones, entre más sigan destruyendo la democracia,
El caso que están aprobando de la ley esa de agentes extranjeros. De agentes extranjeros, eso te aleja la democracia y te sube el riesgo país. Eso tienen que entenderlo, que la democracia, la destrucción de la democracia nos está costando dinero, nos está costando plata, nos está llevando a niveles de que no somos sujetos de crédito. Y si nos dan crédito, nos lo dan bien caro. Nuestros bonos son menos que basura. El Fondo Monetario no nos quiere dar plata. Aquí estaban pensando en el fondo de pensiones, ¿verdad? Esa es una de las alternativas que el gobierno ha planteado. Mire, llegue también la ley de pensiones. Ese día te voy a traer la gráfica del envío, ¿viste? El día que la cambie. Yo te aseguro que al día siguiente estamos en 15, 16 puntos de riesgo. O sea, eso nos va a costar va a ser otro golpe fuerte. Y quiero decirle que todo eso que estoy hablando, todo esto es dinero, todo esto lo pagamos nosotros. Ese es el problema en el que nos va a dejar este gobierno. O sea, esto se da por la irresponsabilidad de estar gastando tanto dinero, tanto Chivo Wallet, que 206 millones para Chivo Wallet, que compro 500 millones de Bitcoin, que le subo al ejército y le quito a la Universidad de El Salvador. Todo ese tipo de cosas nos deterioran la imagen allá afuera. Y eso hace que nuestro riesgo país económicamente crezca mucho más, ¿verdad? Entonces, hay que hablarlo, hay que decírselo a la gente, porque estos temas el gobierno no te dice nada, de esto no tocan nada. Lo decía Marvin en el Inter, y si ellos no lo tratan de ver como te dan noticias buenas, porque tienen que cubrir esto. Pero acaban de venir de Washington y vinieron con la valija vacía, no le dieron nada, nada. Este año hay que pagar una cantidad, este año que viene, una cantidad exagerada de dinero, y hay que ahorrar 800 millones de dólares para el 2023, para enero, que se vence un pago, un bono, un eurobono de 800 millones de dólares. O sea que hay que ahorrarlo en este año que viene. Y el fondo no nos presta los 1.300 millones. O sea que no logramos cubrir el déficit de este año, vamos con el déficit del otro año, no podemos subir los ingresos al país a menos de que subamos los impuestos. ¿Cuáles impuestos y de qué manera? Porque la economía el próximo año va a andar en un 2% a lo sumo. Y en el año pasado y nos quedamos a cero crecimiento, ¿verdad? Es decir, se creció un 9%, pero es en comparación al año pasado. Por eso digo, el año pasado menos 9%. Entonces nos quedamos en cero, ¿verdad? Entre lo que perdimos el año anterior, lo que subimos este año en el rebote, porque no es crecimiento, es rebote. Es rebote, exacto. Eso nos deja a cero los 2 años. Y el que viene vamos a crecer el 2%. O sea, crecer 2%. Volvemos a lo normal que era el Lo normal, solo que es 2% para los 3 años. Entonces imaginarán el problema económico que estamos. Hay una cosa importante. Y todo esto termino. Y no ves que haya responsabilidad fiscal en el Estado. Ellos siguen gastando, ellos le siguen subiendo al ejército y el ejército no da ningún rédito, ¿verdad? Hay una cosa que hay que entenderla. Esta crisis económica no es culpa de este gobierno, la ha heredado, estamos de acuerdo, pero este gobierno la está complicando más, eso es una realidad. Es decir, el efecto cobra, ¿verdad? Correcto. Te voy a contar para que la gente entienda eso que comentábamos con Ronald. El efecto cobra surge en la India, cuando los británicos habían conquistado y eran colonia de los británicos, la India. Se da una plaga de cobras. Y entonces al gobernador de la India se le ocurre, al inglés, que iba a pagarles por cada cobra muerta que llevaban. Entonces resulta que, la gente comenzó a criar cobras para llevarse las muertas y que las pagaban. Entonces nunca se acababa la plaga de cobras. Entonces los británicos se enteraron que les estaban, ¿verdad?, haciendo esa jugada, y el gobernador decía entonces ya no pagar las cobras muertas. Y todo el montón de gente que se había quedado con las cobras criadas para irlas a vender, las sueltan. Entonces la plaga de cobras se puso todavía más grave. A eso se le llama el efecto cobra. Es decir, que agarras un problema que ya está mal y lo complicas aún más.
Entonces va a ser más grande. Entonces el gobierno está padeciendo en el tema económico un efecto cobra, pues ¿verdad? Está complicando lo que ya dejaron complicados Arena y el FMLN, lo está complicando más. Y todo es por una sencilla razón. Fíjate, el pleito con los Estados Unidos. O sea, esa confrontación que nos tenemos con Estados Unidos está afectando la credibilidad del país en los organismos multilaterales que te prestan y hace que haya una desconfianza por parte de estos organismos, ¿verdad?, por los Estados Unidos, de que todas las reformas de leyes que se hagan aquí, por ejemplo, la reelección presidencial, el cambio de magistrados, el cambio de fiscal, digamos, hoy la ley que va a controlar a las ONGs. Entonces, que aunque, digamos, el gobierno pueda tener razones de peso para hacerlas y que esté bien que se haga, es la forma la que los organismos internacionales, digamos, adversan. Y hay que decirlo claramente, ¿verdad? El presidente Bukele, cuando gana la presidencia, llega con dos pilares fundamentales al poder: el apoyo popular y el reconocimiento de la comunidad internacional, que llegó a llamarlo el primer presidente millennial, ¿verdad?, de la historia, imagínate. Entonces, habían grandes expectativas sobre cómo él iba a manejar eso. Pero hoy, ese pilar de, digamos, el prestigio internacional, ya no lo tiene, lo ha perdido por todas estas acciones que se ven. Y él tiene, hay que decirlo, una mala diplomacia, pues. Es decir, está más que claro que, digamos, el cuerpo diplomático salvadoreño no ha podido contrarrestar ni hacer de alguna manera, digamos, un contrapeso a las acusaciones que la comunidad internacional hace. A tal punto que, por ejemplo, en esta cumbre que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, convoca para la democracia, no lo invitan. Entonces hay 100 presidentes, cuando El Salvador siempre, además, es una tradición que el presidente salvadoreño, desde Napoleón Duarte, fíjate, se reúna con el presidente de los Estados Unidos. Siempre tenés que reunirte con el presidente de los Estados Unidos, por lo que representamos geopolíticamente para los estadounidenses. Entonces, pero hasta ahora no ha habido una, digamos, una reunión bilateral entre los mandatarios de El Salvador y me imagino que lo que le apuesta el presidente Bukele es, para restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, es que él va a reelegirse en el 2024, Joe Biden va a perder la reelección, porque según las encuestas, los demócratas están mal en las encuestas, cree que va a llegar Trump otra vez y entonces a partir de ahí va a poder restablecer en su segundo mandato, digamos, ¿verdad?, las relaciones con los estadounidenses y recuperarse. Okay. El siguiente tema será sobre la ley de agentes extranjeros. Caballeros, le pusieron responsabilidad penal. ¿Lo dialogamos? Después de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Saben, toda la semana pasada dio muchísimo de qué hablar la iniciativa de ley de agentes extranjeros, precisamente porque se parecía a la de Nicaragua, pero a la vez a la de Estados Unidos, y teníamos las dos vertientes.
o la ley afectaba como a los nicaragüenses o beneficiaba como a los estadounidenses. Ahora bien, se ha venido hablando, y ahora es tema como pan caliente, porque ahora se le puso responsabilidad penal. ¿A qué me refiero con responsabilidad penal? A que ahora las personas que según la ley contravengan el orden público, la seguridad nacional o la soberanía, tendrán que pagar una pena de cárcel entre los 2 a los 5 años. Señores, ¿qué opinión merece, digamos, Ronald Ormaño? Bueno, haberle puesto esa responsabilidad penal a la ley es claro un mensaje, ¿verdad? O te callas o te meto preso. Ahí no hay otro. Y las comparaciones de la ley que hizo el gobierno con respecto a la ley de Estados Unidos de Norteamérica no son unas comparaciones felices. No puedes comparar el contexto de Estados Unidos de Norteamérica, de esa sociedad, en el momento que se hizo esa ley, al contexto de esta sociedad y de este país en este momento que se está haciendo esta ley. Esta ley compararla con Nicaragua, que tiene los mismos fines, ¿verdad? Que es callar a la oposición, porque todo esto nace a raíz de que Estados Unidos dijo de que habían 3 millones, me parece, de dinero para los 3 países, no, 300 millones de dólares, perdón, 300 millones de dólares para los 3 países, para organizaciones que se dedicaran a fiscalizar la corrupción del Estado y la fortalecer la democracia. Sí, la democracia y todo ese tipo de cosas. Todas esas ONGs académicas que dedican a ese tipo de estudios, ¿verdad? Entonces el gobierno lo ve como amenaza hacia ellos, que no les gusta entregar cuentas, no les gusta que lo fiscalicen, que le fiscalicen la corrupción, que le fiscalicen la institucionalidad y la democracia en el país. Entonces, esto es lo mismo que Nicaragua. Esto no es lo mismo que Estados Unidos, porque Estados Unidos tú sacas una ley para fiscalizar la corrupción en Estados Unidos y el gobierno te lo aplaude y te ayuda, ¿verdad? Ya el concepto es diferente, el contexto es diferente, la cultura es diferente. No una ley que funciona en Estados Unidos para un fin va a funcionar lo mismo acá, que es para otro fin. Bueno, las leyes económicas son las más claras para esto. Si tú le das una cantidad X de millones a la economía norteamericana, te sube un poquito la inflación, ¿verdad? Metes esa misma cantidad de pisto aquí en El Salvador y la inflación se te dispara hasta las nubes, porque aquí no tenemos la capacidad productiva de poner los productos en el mercado para que la inflación se mantenga. Estados Unidos sí la tiene. Entonces no es lo mismo una ley acá y la misma ley allá. Así que la comparación es mala. Yo añadiría algo más. Mira, yo conozco la ley estadounidense en relación a eso. Entonces, y hay una cosa, digamos, que nunca va a atacar la ley estadounidense, que es la libertad de expresión. Porque tú has mencionado ahí 3 conceptos muy interesantes. ¿Qué es orden público? ¿Qué vamos a entender por orden público? En Estados Unidos, por ejemplo, es legal la iglesia satánica. Es legal. Y vos no podés ir a cerrar la iglesia satánica porque hay libertad de culto. Y esa iglesia satánica en Estados Unidos es una ONG. Ya hay un templo, de verdad. Sí, ajá, es una ONG. Entonces no la podés cerrar y vos podés decir, eso atenta contra el orden público, puedes decir, ¿verdad? Entonces, la soberanía, ¿qué vamos a entender por soberanía? Es que mira, es que hasta lo de la definición de terrorismo, no hay un concepto universal de qué es terrorismo, porque varía de acuerdo. Por ejemplo, el Che Guevara hizo terrorismo, claro, por ejemplo, ¿no? Pero es un ícono mundial, es un héroe, ¿no? Bin Laden hizo terrorismo también, pero es un ídolo. O sea, fíjate bien, Bin Laden para la comunidad musulmana o árabe es una especie de Che Guevara. Lo que pasa es que aquí no vemos camisetas con Bin Laden, pero allá de aquel lado del mundo hay camisetas con la cara de Osama Bin Laden. Entonces, ¿qué es terrorismo? ¿Verdad? No hay una, para Occidente puede hacer terrorismo lo que hizo Osama Bin Laden, pero allá en el mundo árabe no lo es. Bueno, no lo es. O sea, Qatar fue declarado un estado terrorista, fíjate. Pero ahí va a ser el mundial el próximo año.
Entonces que la ley no define qué va a ser soberanía nacional, qué va a ser alterar el orden público. Y en el caso de los Estados Unidos queda claro que la libertad de expresión es inviolable. Entonces pueden decir lo que quieran, ¿verdad? Aquí si te fijas, de repente te pueden acusar, digamos, de hacer apología del delito, ¿va? Lo que me decía Ricardo Sosa, me mandó a decir, un criminólogo, de que por el análisis político de plantear una solución al problema de las pandillas, ¿verdad? Que vos o usted no estar de acuerdo, y que el que haga un análisis de las diferentes salidas de las pandillas, dijo que mi análisis era una apología del delito. En realidad lo que Ricardo Sosa busca es callarme, amenazándome, es más, porque dijo que había que presentarse a la fiscalía de un aviso. Pero entonces mira lo que van a hacer, porque no solo he sido yo el que ha mencionado eso, lo ha dicho Jorge Villacorta, lo ha dicho Janet Aguilar, que es una experta en eso, y describe Joao Picardo en la prensa gráfica un artículo ayer en ese mismo sentido. Entonces ya vamos a ser 4 los presos. O sea, están metiendo presos a los analistas políticos, a la academia. Entonces, es decir, puede ser bien arbitrario lo que te quiero plantear. Y la ley estadounidense no te coarta, digamos, la libertad de expresión. O sea, el que vos puedas decir aquí, digamos, con base académica y científica, ¿no? Y con pruebas, obviamente, es así. Pero ¿cuánta gente en internet dice mentiras, calumnia, ¿verdad? Insulta, y sin mayores pruebas? O sea, yo he oído, por ejemplo, al sumo sacerdote de los youtubers acusar a la oposición de estar detrás del aumento de homicidios, fíjate, y que dice que él lo sabe porque a él escribe la gente en privado y le dice. Esa es la única prueba que tiene. Imagínate si eso va a ser lo que se va a utilizar en un tribunal para decir que has alterado el orden público, que has violado la soberanía. Mira, ¿por qué se hace esto? Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio que tiene Estados Unidos, Canadá y México, el tratado prohíbe la inversión china en esos 3 países. Por eso que ustedes fijan que ahí no hay inversión china, para cuidar obviamente los intereses estadounidenses, ¿verdad? Entonces, claro, Estados Unidos tiene ciertas restricciones en relación a eso, pero ¿hasta cuándo actúa la ley? Hasta que se hace una investigación efectiva y se ve, por ejemplo, que la ONG tal está patrocinada por grupos terroristas o recibe dinero de organizaciones terroristas o organizaciones del narcotráfico o lo que el crimen organizado o de paraísos fiscales, si querés. Entonces, pero hay una investigación primero bien exhaustiva y después se procede al desmantelamiento. Sí. El caso de la FIFA, por ejemplo, ¿no? Que un juez estadounidense decidió procesarlos a todos porque descubrió que había habido corrupción para asignar el Mundial a Qatar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Entonces, y esa es una ONG, y están todos presos por efectivamente eso, pero no, si te fijas, los casos se procedieron ya cuando estaba todo el juicio solidificado para armarlos, pero aquí, por ejemplo, se ha acusado que se levantó la ola de homicidios a fuerzas oscuras. Es decir, estamos hablando que primero acuso y después busco las pruebas. Exactamente. No, y ahí no importa si hay, quiénes son las fuerzas oscuras. ¿Verdad? O sea, pongamos ¿quién pues? O sea, Ronda Numaña es la fuerza oscura, el pastor Mario Vega, el cardenal Rosa Chávez, ¿verdad? Ellos van a ser las fuerzas oscuras porque así dice un patán en internet, ¿verdad? Y empezar a atacar así, sin prueba. Entonces ese es el problema. ¿Y ese no era el mismo discurso de la administración Sánchez-Serén cuando se aumentaban los homicidios? Sí, no por eso, exacto, pero aquellos no llegaron al extremo. A mí me da risa con el caso jesuita, ¿verdad? Este muchacho, ¿verdad? El sumo sacerdote de los youtubers, decía que la prueba de que el gobierno no estaba detrás del aumento de homicidios, fíjate, hoy en estos 3 días pasados, era porque al gobierno no le convenía. ¿A quién le convenía? Decía que se aumentaran los crímenes, a la oposición, y ese es el otro razonamiento que da. Me acordó, porque cuando el gobierno de El Salvador manda una comisión al Vaticano a explicarle al Papa, a la Santa Sede, que los militares no habían matado a los jesuitas, va ahí Monseñor Romeo Tobar Astorga, y el argumento que da en el Vaticano Tobar Astorga
a la Santa Sede es que no pudo haber sido los militares ni el gobierno, porque a quien le convenía hacer quedar mal matando a los jesuitas era al FMLN. Okay. Por lo tanto, era el FMLN el que había matado a los jesuitas. O sea, ¿te fijas esas patrañas que se arman en relación a temas importantes en este país? Entonces, lo grave va a ser eso, pues de que podemos estar, ahorita esto que yo he dicho puede ser interpretado como perversión del orden público y nos pueden venir a traer presos a la salida del programa, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso en la comunidad internacional lo que hace más parecida a la ley estadounidense, ¿verdad? La hace más parecida a la ley que Daniel Ortega ha impuesto en Nicaragua, evidentemente para controlar, digamos, las ayudas y controlar a la oposición. ¿Que hay que controlar los dineros que entran a las ONGs? Okay. Hay que controlarlo, estoy de acuerdo, hay que controlarlo. Ahora, al volver me encantaría que nosotros conversáramos sobre ese 40% de impuestos que se le impondrán a estos, entre comillas, organismos que planearían financiar a las ONG de nuestro país. Pero eso, después de una pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuando siempre dialogando sobre esta ley de agentes extranjeros, cabe mencionar en este bloque discutir esos criterios sobre el 40% de impuestos a aquellas instituciones que pretendan financiar a algunas ONG de nuestro país con fines meramente políticos. Desde luego está la vertiente en que esto es lo correcto, es lo que siempre se debió hacer, y por otra parte se está dialogando sobre entonces a qué es lo que van a catalogar como que va para un fin político y no para otra cosa. Eso lo vamos a estar dialogando en este bloque. Ronald Maño. Mira, primero el problema aquí es los fines políticos son malos. No, ¿verdad? No. ¿Y por qué lo van a castigar? O sea, el hecho de que tengas una ONG que se dedica a llevar las estadísticas de los desaparecidos en el país, eso es político y es malo. No, eso es bueno. Toda aquella ONG que se dedica a cuidar los derechos humanos y a denunciar las violaciones del régimen a los derechos humanos, eso es político. Pero lo que hace la ONG es bueno o es malo, es bueno. Las ONG que se dedican a ver los niveles de pobreza del país, cuánto está cayendo este país en la miseria, eso es bueno, hermano, eso es bueno. Lo que se dedican a estudiar los niveles de educación, cómo ha caído nuestra educación. Entonces, ¿cuál es el fin de la ley? El fin no es ni siquiera el 40% famoso ese. El fin es que no financien a estas ONGs, porque el régimen siente que allí le descubren las verdades. Estamos hablando de un efecto disuasorio. Y amenazante, porque cuando ya le ponen penas de cárcel, lo que te dije al principio, te callas o te meto preso, ¿verdad? Al estilo Ortega. ¿Qué hizo Ortega? Metió presos a todos los candidatos presidenciales. ¿Van a hacer lo mismo acá? ¿Van a destruir las ONG? ¿Van a meter presos a los candidatos a la presidencia o qué? Porque el camino es el mismo, la ruta es la misma, ¿me entiendes? Entonces, esa ley, te digo, esa ley es temeraria, es temerosa. Las cuestiones políticas no son malas. ¿Quién dijo que eran malas? Si lo malo de la política es el mal uso que se haga de las herramientas políticas en contra de la gente.
Lo malo de la política es que tú tengas a alguien que venga y te mienta y te diga, por ejemplo, que él está de acuerdo con la separación de poderes y que hay que luchar por eso. Y cuando esté en el poder, lo que hace es destruir la separación de poderes y concentrar todos los poderes en su mano. Eso es lo malo de la política. Fíjate que hace años, esto no es nuevo en el país. O sea, todo esto ya pasó. Y te voy a poner 2 ejemplos para que veas de esa clase de leyes y que se aprobaron, pero quedaron ahí en desuso, ahí están pendientes. Rodolfo Parker impulsó, fíjate, siendo diputado, impulsó una ley para prohibir la prostitución. En El Salvador la prostitución está prohibida, penada con 4 años de cárcel, fíjate. Y desde 1800. Sí, no, pero Parker pero Parker la reformó, entonces y la pregunta es, ¿y no hay prostitución en El Salvador? O sea, esa es una pregunta, ¿verdad? O sea, claro, pero eso le deja la potestad que un día, fíjate lo que provocó esa reforma de Parker, una gran corrupción. Primero, porque los alcaldes pueden ir a extorsionar a los dueños de los prostíbulos diciéndoles que le paguen una cuota, ¿verdad? Para no cerrarlos. Ojo, ¿por qué? Porque los va a acusar de prostitución. El policía puede pedirle sexo a los que están y las que están en la calle, porque si no se la lleva presa. Los pandilleros obligan a esta gente que está ejerciendo la prostitución a que también venda droga a sus clientes. Entonces fíjate lo que generó, ¿verdad? Es decir, en realidad veniste y creaste un mundo paralelo, corrupto, que oculta, ¿verdad? Y que no se cumple en realidad la ley, ¿va? Pero que deja, digamos, ¿verdad?, abierta esa posibilidad. Y otra reforma que hizo siempre Rodolfo Parker, porque como era el diputado moralista, ¿va?, que quería, ¿no? Porque él sabía que eso le daba voto, ¿verdad? Como la pena de muerte del otro. No sé si te acordás que hubo un incidente de que alguien se metió a una iglesia a insultar y como que quiso botar una imagen de una iglesia católica, entonces hizo una reforma para prohibir que alguien hablara mal o hiciera o entorpeciera los cultos religiosos. Entonces de repente se pudo interpretar que ese pleito que se tiene, te has fijado, ¿verdad? Que algunos se burlan de la iglesia católica porque saca procesiones, otros se burlan porque andan a la usanza de los menonitas, ¿verdad? Como que éramos en 1700. O sea, que otros que pueden criticar que no te haces transfusiones de sangre, todas las diferentes creen, ya no vas a poder decir eso porque iba a ser considerado una burla a las creencias, ¿va? Entonces, digamos de que el problema, creo yo, que yo le veo más, yo creo que hay que controlarlas económicamente, pues. Es decir, y hay un procedimiento en la ley del Código Tributario que las exonera de pagar impuestos, pero el Ministerio de Hacienda las califica y dice, por ejemplo, el caso de Ágape, ¿no? Dice, a mí me parece que Ágape es una ONG que recibe ayuda del exterior, ¿verdad? Porque podría, ¿verdad? Entonces, me parece que hace bien, dice Hacienda, entonces yo le exonero de ese 40%. Ya existe ese procedimiento. Y habrá otras que no llenan los requisitos, ¿verdad? Pero imagínate que digan, por ejemplo, te voy a contar otro dato, ¿no? Y esto Ariana lo hizo por 20 años. Yo trabajé en un documental como cineasta ese tema. Había una asociación de trabajadoras sexuales, Flor de Piedra, que resulta que no le daban la personería jurídica, oí bien, porque era inmoral. Entonces resulta que las trabajadoras, que era la asociación Flor de Piedra, entonces las trabajadoras sexuales no podían organizarse para temas de salud, para temas de pensión de vejez, para rehabilitación. Entonces vino Arena y en los 20 años, porque era inmoral, no les podían reconocer una ONG. Y así con el tema LGBTI, también eran ilegales, fíjate, estuvieron por 20 años esas asociaciones trabajando sin personería jurídica porque las consideraban ilegales. Esas arbitrariedades es la que en la práctica suceden, porque hay temas tabú en este país que nadie quiere trabajar, pero que existen, están ahí, y que cuando alguien se pone a trabajarlos, ¿verdad?, no puede trabajarlos porque son ilegales, ofenden la moral pública, el orden público. Entonces estamos llenos de políticos
que después, mientras están dictando esas leyes, están robándose dinero del Estado, y que eso es pecado. Vamos a seguir dialogando sobre esto, pero al volver me encantaría que tocáramos un tema bastante sensible respecto a seguridad y que es un tema bastante triste. Por eso, luego de la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Los temas de seguridad siempre serán sensibles en nuestro país, pero específicamente el día de ayer se conoció que se había encontrado el cadáver de Jimena Granados, quien era exjugadora de los Albos de la Alianza y también del Atlético Marte. Sin embargo, ¿dónde está lo polémico de esto? En que la noticia se da a conocer por medio del ministro de Seguridad y Justicia, pero no directamente a la familia, sino a través de un tuit. A lo que el hermano responde, bueno, quisiera saber dónde está saliendo esa información, quisiera saber si esto es verdad, porque a nosotros no nos han avisado nada. Es decir, primero sale el tuit y después sale hablando de la familia, como, ¿por qué no nos dijeron nosotros primero, si somos nosotros los preocupados? ¿Qué opinión se merece esto, Ronald Maño? Mira, esto lo dijo el ministro Villatoro, lo hizo, ¿verdad? Mira, yo lo tuiteó. Claro, lo tuiteó, ¿no? Sí, claro, lo tuiteó. Yo cada vez veo tan deshumanizados a los funcionarios públicos, sobre todo este ministro. Yo la vez pasada que él salió desacreditando a las víctimas, a los hermanos estos que los habían secuestrado, que se habían perdido, que no los han encontrado aún. Que al día siguiente sale la madre a dar una conferencia de prensa, ¿verdad? Y le pregunta que si usted sabe tanto de mis hijos, dígame dónde están, ¿verdad? Una frase célebre, lapidaria, que quedará para la historia de este problema. Entonces yo los veo deshumanizados, yo los veo que no tienen ni la pizca de ética, ni de moral, ni de humanismo, ¿verdad? Porque eso, ¿por qué no fueron de la familia a decirles, a darles el pésame y a explicarles que habían encontrado el cadáver de la jovencita esta, sino que un tuit? ¿Qué es eso? ¿A dónde quedó el humanismo cristiano de este país que tanto lo hemos venerado toda la vida y que tanto lo hemos aprendido de nuestros ancestros, ¿verdad? Yo he aprendido, Ronald, como antropólogo, que toda la gente que dice que es cristiana ni la Biblia ha leído. Sí, correcto, igual que los marxistas que no han leído a Marx. Por eso a mí me asusta cuando alguien me dice que es cristiano, porque sí, va a salir con fanatismo más que con cristianismo, con amor cristiano. Y con amor cristiano, porque Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor. Por eso hablo del humanismo cristiano, que Cristo fue quien más profesó el humanismo en la tierra, ¿verdad? Y fíjate que no estoy hablando de religiones, ¿verdad? Estoy hablando de humanismo cristiano, o sea, de todas las religiones occidentales que profesamos el cristianismo, ya sea de la religión o tendencia que se sea. Entonces, cuando yo veo ese tipo de cosas, me pongo a pensar que estas personas no se ponen a pensar en el dolor humano, en el dolor de esa familia. Imagínate, yo como pariente de esta niña, de esta jovencita, de esta futbolista, me doy cuenta por un tuit, o llega un vecino a decirme, mire lo que acaba de salir aquí. Así me voy a dar cuenta yo que el Estado me está diciendo a mí a dónde encontraron el cadáver de mi hija, de mi pariente, de mi hermana. Sin antes pedirle a usted que si puede ir a reconocer. Bueno, sin pedirle tan siquiera que vaya a ir a reconozca, ¿verdad? Que medicina legal me diseñe y me diga para poder verla. Eso está fuera
toda lógica, está fuera, bueno, si está fuera de todo humanismo que pueda profesar en la tierra, pues está fuera de toda lógica. Entonces yo le había pensado en pedir la renuncia al ministro por lo que había hecho con los hermanitos Toledo. Hoy reitero, con este tipo de cosas, ministro, usted no está capacitado para ser ministro, y menos un ministro de seguridad. El hecho que sea ministro de seguridad no quiere decir que va a ser una persona extremadamente materialista o inhumana. Al contrario, él, por tener ese cargo, debería demostrar más humanismo que cualquier otro funcionario público. Lo primero es la familia, lo primero es el dolor de la gente. Aquí estamos hablando de miles de desaparecidos a diario. Aquí estamos hablando de la semana pasada de 50 cadáveres tirados en las calles. Entonces, y hoy salimos que vamos a estar anunciando que ya encontraron los restos de un desaparecido, y lo vamos a tener que estar viendo el tweet a ver si ahí aparece que ya estuvo el cadáver de mi hijo, de mi pariente. No se vale, realmente estamos retrocediendo demasiado. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Finalmente, en este último bloque nosotros dialogaremos sobre qué está pasando al reabrir el caso de los jesuitas, y que menciona el presidente Bukele que tras más de 30 años la UCA va a poder recibir algo de justicia. Señores, ¿qué opinión se merece esto? Marvin Aguilar. Yo tengo varias opiniones. La primera de entrada es que me gusta que se reabre el caso porque ha sido uno de los, de los eventos en la historia del país donde se ha atacado a la intelectualidad y a la academia. O sea, vamos a ver, es posible que casi nadie lo sepa aquí quién es Xavier Zubiri, pero el padre de Yacuría, Ignacio Yacuría, era uno de los discípulos de Xavier Zubiri, un gran filósofo mundial, y el más aventajado de sus alumnos era el padre Yacuría. Entonces, eso, cuando vos lees filosofía, ¿verdad?, cuando estudiás y sos de esos tontos que creen que estudiando, ¿verdad?, podemos salir adelante, era un personaje de talla mundial, el padre Yacuría, que había decidido, venirse a El Salvador para ayudar por esa opción preferencial por los pobres, a la cual él tenía derecho. Y digo esto porque hay mucha leyenda urbana de que el crimen fue, fíjate, porque eran la cabeza de la guerrilla, porque eran el cerebro intelectual de la guerrilla, cosa que es falsa. Entonces, el que se abra el juicio va a permitir ver que mataron a intelectuales, ¿verdad?, y que fue un crimen, y que, digamos, en este caso también debe de meterse en este juicio a Alfredo Cristiani, porque él fue encubridor de esa masacre. También a Rodolfo Parker, porque fue encubridor de esa masacre, ¿verdad?, a los militares. Y yo iría más allá. Si el gobierno quiere, digamos, hacer justicia, yo extraditaría a estos militares a España para que sean juzgados allá, como, lo fue juzgado el coronel inocente Orlando Montano. Entonces, ¿por qué? Porque así no manejas, digamos, ¿verdad?, aquí, no politizas el caso. Porque lo que corre es que si se va a abrir el caso para fregar solo a Cristiani y a, digamos, ¿verdad?, y a Rodolfo Parker, y no vas a tocar a los militares, ¿verdad? Entonces, ¿en qué estamos, verdad? Claro. La difusión roja todavía está contra los involucrados en la muerte de los jesuitas. Al condenar a Montano en España, se les ha condenado a todos, porque en el juicio de España aparece Parker, aparece Cristiani, aparecen los militares. Entonces, esa podría ser una opción, mandarlos a España, ya que el fiscal dijo que el caso de España le va a servir, para, en este caso, seguir las diligencias en el país,
Y está bien que se abra aquí, Okay. ¿verdad? Que se haga justicia. Es importante saber esas, digamos, ¿verdad? Que no, el coronel Benavides, que está preso, fíjate, es el único que está preso por ese caso, no es el responsable de esa masacre. Sé que hay muchísimo que hablar sobre esto. Este caso era para un programa. No, claro, desde luego. Pero caballeros, se nos ha terminado el tiempo. Ronald, un placer. Gracias, hombre, y quería aprovechar para mandar un abrazo hasta el cielo a Segundo Montes, mi mentor, ¿verdad? Porque se acaban de cumplir los 32 años de asesinato, y quiero decirte que respaldo la hipótesis de Marvin, ¿verdad? Claro. Si realmente no va a ser para politizar el caso, que manden a que extraditen a todos los militares, y de paso que tienen que también mandar a los mareros a Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Marvin, un placer también. Un gusto. Buenas noches a tu audiencia. Un gusto haber estado con ustedes. Y a ustedes, amigos televidentes, en verdad ha sido un honor y un verdadero placer tenerlos esta noche con nosotros. Y recuerden que siempre el criterio más importante lo tiene usted. Que descansen.